Y ahora queremos hablar de educación, educación en valores y educación con algunas alternativas que tienen los chicos después de terminar el secundario y de seguir una carrera, en este caso con la carrera y profesorado de filosofía. Cuando yo digo filosofía o teología, uno dice, no, solamente esto lo estudian los curas. No, los laicos tienen posibilidad también de adentrarse en estos conocimientos y de esto propiamente vamos a estar hablando con el padre Lalo Baloy desde la diócesis de Tucumán, desde allí, desde la provincia de Tucumán. Él es el encargado académico del seminario de Tucumán porque nos va a estar presentando la importancia que tiene también este lado, esta carrera, este profesorado para la vida laical. ¿Cómo estás, padre Lalo? Qué lindo verte. ¿Cómo te va? Qué gusto, también un gusto para estar con ustedes de nuevo. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. La verdad que una alegría cuando intercambiamos por allí un poco de info y me contabas de qué se trataba y un poco contarle a la gente que esto viene de una riqueza muy profunda para los chicos que están en búsqueda quizás de enseñar o de preguntarse cosas y gustan de la filosofía, no piensan que esto es para un laico, es para el ciudadano común. Así que contanos por dónde viene este profesorado que se da allí en Tucumán y cuál es la importancia de la filosofía. De un poquito de esto vamos a estar hablando a continuación, Lalo. Bueno, gracias, Vero. Sí, cuando mandamos mensajes sobre el tema, yo te decía que habiendo una oferta académica de un profesorado en filosofía acá en el NOA, concretamente en Tucumán, en San Miguel de Tucumán, que poco se conocía. Mucha gente que va o lo encuentra en las redes de casualidad y nos dice, nunca sabía, no sabía qué era esto. Cuando me preguntan qué hago yo, bueno, además de estar en una parroquia como vicario parroquial y les cuento que estoy a cargo de la formación académica, y me dice, no sabíamos que esto podíamos estudiar también nosotros que somos laicos, ¿no? Bueno, concretamente en el Seminario Mayor de Tucumán, en los 4 primeros años de formación que el futuro sacerdote tiene que estudiar filosofía, esos 4 años lo dictamos el profesorado de filosofía para todos, es decir, el seminarista sigue después su camino estudiando la teología pero siguen con un título ya civil, que es el de profesor de filosofía, y los laicos que quieren hacerlo tienen ese título, profesor en filosofía, que es de validez nacional y que, bueno, pueden enseñar no solo en Tucumán, también en otras provincias, ¿no? Desde ya hago esta aclaración que mucha gente me pregunta cuando les cuento de esto, es presencial, es un profesorado como cualquier terciario Bien. actualmente, la oferta fundamentalmente educativa es presencial, puede haber una semipresencialidad o una semivirtualidad, pero el 90-80% de las clases tienen que ser presenciales. Por ahora veremos adelante cómo siguen los rumbos, ¿no? Estos de las clases. Muchas veces va ganando más lugar la virtualidad, pero por ahora es presencial. Pero lo que iba es esto, ¿no? Que hay una propuesta tan interesante y que no se la conozca. Entonces, bueno, hablábamos con vos, que esta radio que se escucha tanto, qué bueno darla a conocer, ¿no? Que se sepa que uno puede formarse en filosofía y tener un título habilitante para trabajar de eso, para ser un profesor, así como profesores de nivel inicial, profesores de matemática, un profesor para enseñarse filosofía en el nivel secundario, ¿no? Filosofía se da solo en el nivel medio. Bien. Está bueno. Lalo, la filosofía es la ciencia de las preguntas por excelencia. ¿Qué es la filosofía? Claro, ahí está el otro tema, ¿no? eh, yo te decía también, ¿por qué no es una carrera que uno vaya a pensar que mucha gente la busca? Y porque tenemos un entorno, y eso lo hemos visto en análisis desde todos los lugares, ¿no? Pensadores de fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia, el mismo Papa, que nos habla de una sociedad que ha caído en el utilitarismo, en el eficientismo, ¿no? Más allá del consumismo y todas esas otras cosas que conocemos, es decir, y uno escucha hasta en discursos oficiales, bueno, lo que hay que financiar son carreras que produzcan, dice, ¿no? O sea, que después mañana hagas Sí. esto, hagas aquello, y entonces ha quedado lo más profundo y lo más digno que tiene el ser humano, que es poder pensar, ¿no? Ha quedado de lado, ¿no? Como que lo técnico adquirido, que es buenísima la técnica, gracias a eso hoy estamos hablando acá desde Tucumán y Buenos Aires saliendo al aire, nadie dice que está mal, pero se ha absolutizado dejando de lado el pensamiento, que es lo central, ¿no?
el hombre es un ser que puede preguntarse, como decís vos, y no solo preguntarse para qué sirven las cosas, ¿no? Y no solo preguntarse sobre las cosas para algo. Yo puedo preguntarme sobre el hombre, sobre el cuerpo humano, para poder sanarlo, para poder darle una calidad de vida, para que recupere, bueno, como decía hace rato, la salud, y estudio medicina, ¿no? Y es una mirada hermosa sobre el hombre, pero ve un aspecto puntual, que es el cuerpo humano y su buen funcionamiento y cómo sanarlo en caso de que no esté funcionando bien, ¿no? Puedo pensar al ser humano en sus relaciones sociales, entonces, bueno, pues estudiar sociología y las interacciones sociales, que es fundamental hoy una buena sociología. Puedo pensar al ser humano desde su psiquis, ¿no? Desde sus capacidades, afectos, emociones, todo esto, bueno, hace rato, bueno, en tu programa y en Radio María en general, es hermoso cómo se trabaja desde este aspecto de una psicología humana que ayuda a que el hombre pueda pensar, ¿no? Y sanar sus heridas, sus emociones, todo el mecanismo psíquico, ¿sí? Y fíjate que aún siendo tan completo, incluso una psicología humanista, todavía le falta la pregunta fundamental. A todas estas visiones sobre el ser humano, por ejemplo, le falta una pregunta que es mucho más profunda y más difícil de contestar rápido. ¿Y qué es el hombre? Cuando la pregunta ¿qué es el hombre? Es de la filosofía. ¿Qué es el hombre? ¿No? De ahí, obviamente, esa base de qué es el hombre va a sustentar después, ¿no? Una visión, de una determinada visión en la medicina, en la psicología, en la sociología, ¿no? No es una pregunta descolgada de las demás ciencias, pero la filosofía siempre, volviendo a lo que vos dijiste al comienzo, tiene esta cualidad de que es la ciencia de las preguntas últimas, ¿no? Así decían los antiguos, ¿no? Las causas últimas, las preguntas últimas, últimas no en el último lugar, sino últimas que están en el fondo, en el sustento a la que uno llega y que encuentra en lo profundo. Pero esa pregunta, que no tiene utilidad, o sea, en realidad, como dice la filosofía, no tiene inmediatamente una aplicación técnica práctica, es la que sustenta después todo, ¿no? Puse el ejemplo del hombre porque creo que es el que nos es más accesible, pero la filosofía también se pregunta qué es el mundo, qué es la naturaleza, qué es la existencia misma, qué es el ser, ¿no? Eh, todo qué es el conocer, ¿no? La gnoseología y su rama, la epistemología, es decir, la filosofía de la ciencia, es decir, qué puede conocer cada saber específico. Bueno, todo eso son las preguntas de la filosofía, ¿no? Y las que han Sí. hecho los hombres a lo largo de los tiempos, ¿no? Así que eso es lo que... Lalo, conozco a personas que están trabajando con colegios secundarios en Buenos Aires y con colegios primarios también, filosofía para niños. ¿Por qué? Porque las preguntas ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué quiero ser? ¿Qué hay en mi interior? Son preguntas fundamentales que tendríamos que tener durante toda la vida. La pregunta no es vivir dubitativamente, la pregunta es llegar al fondo de nuestra alma con ese canal que significa la pregunta para ahondar cada vez más hondo y que haya más preguntas. Está bueno también, ¿no? No es una cuestión a ver si no encuentro la respuesta a esta pregunta trascendental. No importa, quizás no sea el momento. Entonces, la pregunta que lleva otra pregunta y así podemos ahondar en el ser más hondo. ¿Es la pregunta para vos, Lalo? Fíjate, no, y me acabo, me he asociado inmediatamente cuando vos hablabas, lo que vos has dicho, lo has dicho exactamente, casi igual lo ha dicho el Papa Francisco, dirigiéndose a los jóvenes universitarios en la última Jornada Mundial de la Juventud, ¿no? Es increíble, esto siempre me hace cada vez admirar más al Papa en su profundidad, ¿no? Porque les decía a los chicos, uno podría pensar, estaba con jóvenes universitarios católicos, decirles, bueno, chicos, nosotros tenemos ya el manual de todas las respuestas porque tenemos fe, ¿no? Y les he dicho, bueno, qué bueno que ustedes son aquellos que tienen esta capacidad del hombre de preguntar más hondo, y como muy bien lo dijiste vos también, no en el sentido que es muy común también en la contemporaneidad, ¿no? De la duda, que duda de todo, que entonces lleva a una inacción total, lleva a una parálisis de la vida porque dudo, pregunto, no sé, entonces bueno, esto no estoy seguro, un cierto relativismo que ya también muchas veces se ha puesto se ha desenmascarado tal vez detrás de estas supuestas preguntas. Bueno, todo puede ser lo mismo, toda respuesta es válida. No, hay preguntas que se siguen preguntando porque cada vez se puede ir más hondo, ¿no? Bueno, me pasa algo de la filosofía un poco, pero porque se lo usa más en teología, aunque hay filósofos cristianos como Gabriel Marcel que lo han usado, al concepto de misterio.
pero con I griega, porque es la U griega, mysterion. Misterio significa de lo que no se puede hablar plenamente, es como permanecer callado, y uno dice, ¿cómo voy a hablar de lo que tengo que permanecer callado? No, lo que está diciendo es que nunca se agota, lo que yo siempre puedo decir es algo, lo que digo, ese algo es verdadero, ese algo es una verdad, ¿no? Pero no es una verdad que agote al misterio, porque siempre el misterio está más profundo. Es inagotable, es decir, y no estoy hablando, vuelvo a la filosofía, porque es nuestra realidad, ¿no? Muchos de algunos filósofos decían, ¿no? La deserción que hay del pensamiento y de la filosofía es porque hemos perdido la capacidad de asombro hacia lo que es, ¿no? Claro. El mira y dice, ¿y esto qué es? ¿Y qué hay detrás? ¿Y qué hay más profundo? Es una búsqueda tan profunda, ¿no? Y que es inagotable en el sentido este de que no es que vivamos en la perpetua duda, no, que cada pregunta nos lleva a preguntar más adentro y lejos de paralizarnos nos moviliza, eso es lo que decía el Papa, ¿no? La pregunta que moviliza el saber, el querer conocer, sabiendo que no lo agoto y también el Papa habla mucho de algo que es muy fundamental en el mundo de hoy, un saber dialógico, ¿no? No es que yo me encierro con un libro y ahí adquiero la ciencia, sino en el diálogo. El hecho mismo de encerrarme con un libro es dialogar con un pensador que ya murió, pero que está pensando, preguntándose lo que yo quiero saber, y al hablar y al leer hablo y dialogo con ese pensador, ¿no? Pero en la construcción de este saber, un saber más profundo, un saber en que una pregunta lleva más adentro, es como ir cavando, ¿no? Y sabiendo que siempre hay más riquezas adentro. Bueno, eso es lo que decías vos, es lo que dice el Papa, ¿no? Y por eso, hablando ya de la educación en la filosofía, sí, se hay experiencia en algunos lados de filosofía con niños, que no es más que por ahí encauzar o poder hacer lugar a sus preguntas, porque los niños se hacen las preguntas filosóficas. Claro. Nosotros de grandes Exacto, hemos... por excelencia. Por ¿Por qué? ¿Por qué? supuesto, ¿Por esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Qué tal cual. sucede con esto? ¿De dónde nace esto? ¿De dónde sale? Claro, es la filosofía por excelencia allí, el descubrimiento del mundo y ni hablar que de la capacidad de asombro, ¿no, Padre Lalo? Exacto, entonces esas experiencias no las conozco yo acá en Tucumán que se estén haciendo, y se intenta en la secundaria, en cambio, tiene mucho que ver con lo que justamente hablaba en el bloque anterior, ¿no? Obviamente que un chico de edad secundaria, muchos pensadores le van a ser difíciles de entender, ¿no? No porque no tenga la capacidad intelectual necesariamente, todavía la cabeza, la existencia no está dispuesta, pero sí están las preguntas y de qué manera, ¿no? Entonces, eh, lejos de dispersar esas fuerzas, ¿no? El mal concepto, digamos, una de las etimologías de diversión viene de vertirse hacia afuera, ¿no? Entonces, poco Ujú. contando lo de hace rato, pero también ese vertirse hacia afuera es porque tengo un miedo de hacerme esas preguntas para adentro y lógicamente porque es una etapa compleja de estructuración de la personalidad, de estructuración de su psique, de estructuración de qué van a hacer en la vida. Entonces la filosofía que se propone en la secundaria es trabajar con los que ya han pensado mucho esto, pero no para darle recetas, sino para que los chicos se animen a pensar, ¿no? Más aún, diría yo, Sí, la gran necesidad de la filosofía es de tener una visión racional, crítica en el buen sentido, de claro. poner en juego los discursos, de ponerlos en jaque, de poder decir, ¿por qué dije esto? Y si no, porque si no terminamos siendo eso, ¿no? Llevados por las modas del momento, llevados por las olas de una cosa o de otra, de lo que se hace. Hay un pensador, Heidegger, ¿no? Contemporáneo, que él dice, no, el hombre que se hace, se dice, es como que va llevado, ¿ah? Por lo que se hace, se dice, sin pensar si es lo que yo quiero para mi existencia. Si esto a mí suma mi existencia, esto yo lo incorporo conscientemente a mi existencia. Entonces, en la secundaria se trabaja mucho, ¿no? Los temas del amor, de la vida, hoy en día muchas veces el de la naturaleza, en qué es, ¿no? Y poder ponerse frente a la realidad pensándola, asombrándonos y contemplándola y pensándola a la vez, bueno, es lo que regala la filosofía en el nivel medio, ¿no? Y bueno, por eso espero que nunca salgan de los planes de estudio de la filosofía. Nos vienen a veces esas oleadas de practicismo y de tecnicismo en que pensamos que son materias inútiles y no, no son para nada inútiles, ¿no? Estamos hablando de la filosofía, estamos hablando de un profesorado
que en San Miguel de Tucumán se puede cursar presencial para todos los laicos que estén interesados luego a transmitir estos conocimientos a los chicos del secundario. Está muy, pero muy bueno. Y para ello estamos dialogando con el padre Lalo Baloy, que es el encargado académico del seminario de San Miguel de Tucumán. Padre Lalo, allí cuando Sócrates decía esta frase célebre, no quería decir que no sé absolutamente nada y no me sirvió para nada las preguntas, sino todo lo contrario. Cuanto más sabemos, sabemos que el mundo es mucho más grande y la verdad que tenemos es mucho más amplia que la propia, ¿no? Somos como pedacitos de verdades que se van uniendo. Tal cual, sí, sí, esta frase que siempre se interpreta a veces cortamente, tiene el sentido que vos dijiste, ¿no? El conocer te hace como cuestionar y te hace salir de ciertas certezas que uno tiene sin haber nunca hecho preguntas profundas a veces de lo que uno piensa o cree, ¿no? Entonces el método de él, bueno, no de él, de lo que de Platón cuenta en sus diálogos de Sócrates, ¿no? Preguntar y una y otra vez al que está hablando hasta que le pone en crisis su saber, pero no para dejarlo mal. Y eso también creo que es valioso, ¿no? El diálogo, el desenmascarar tal vez ciertas seguridades, no es para dejarlo al otro más inseguro y mucho menos, como se ha hecho una pésima costumbre ya a nivel de nuestros medios de comunicación, para ganar la discusión, como decimos ahora, ¿no? Para dejarlo al otro desacreditado, sino para que el otro conmigo encontremos, porque él no se siente poseedor de la verdad, sino aquel que puede ir haciendo preguntas y recibiendo respuestas y cada vez más profundo poder alumbrar. De hecho, el método llamado mayéutica es lo que hacían las parteras, ¿no? Su método de filosofar, de preguntar, era dar a luz, ¿no? Y eso es la pregunta y la enseñanza de la filosofía también, ¿no? No es dar ciertas cosas, sino enseñar a pensar, y siempre de la mano de los grandes, ¿no? Enseñar a pensar es también acceder a estos grandes filósofos, porque estas grandes personas, grandes pensadores, se han hecho las mismas preguntas que nosotros. Humanos como nosotros se han hecho las preguntas y también al pensar con ellos vamos buscando las respuestas. Sí. Pensaba que interesante el traslado de esta materia a los chicos del secundario, donde hablábamos de la adolescencia con María Pía, la especialista anterior, y decía que es un momento de muchísimos cambios y también muchísimas preguntas. Encausadas esas preguntas me van a dar la posibilidad de encontrarme con ese ser que se está desarrollando en mí, esa semilla que está explotando y que está brotando, que es mi personalidad, que es mi verdadero ser, que es mi encuentro con Dios. Y algo fundamental que contabas, Lalo, es el pensamiento crítico, porque también hablábamos con María Pía de lo que sucede, que seguramente allí en el norte sucede también, el UPD, el último primer día, donde chicos eligen alcoholizarse en ese día, pasar la noche en vela alcoholizados y después ir al colegio. Con estas preguntas, qué bueno que ese adolescente pueda discernir verdaderamente. Esto está bueno para mí, porque parece que toda una moda arrastra al adolescente y puede llegar a dejarse llevar por costumbres que, por no preguntarse o por no cuestionarse, puede verse perjudicado sobremanera. Bueno, por ahí te cuento la experiencia. Yo además Te dejé de escuchar. Ahora sí. Yo acompaño las prácticas del Ahora sí. último curso. Práctica 4 es la práctica que hacen los chicos en el último curso, ¿no? En ese curso van ya a los colegios. Por decisión institucional, los dejamos que vayan un par de meses a colegios, bueno, católicos, que pues no es más fácil entrar y conseguir que los profesores nos den lugar. Bueno, como para que, sobre todo los seminaristas que cursan el profesorado, tengan un ambiente más, podríamos decir, accesible, más tranquilo. Pero después la idea es que se da en las clases de filosofía en escuelas públicas de lugares más o menos vulnerables, ¿no? Yo he acompañado prácticas y realmente me impresiona cuando los chicos piensan lo que producen, las preguntas mismas de ellas te dejan sin respuestas rápidas. Por supuesto, ¿no? Es un tema, yo veo que, por supuesto, mucho de la fuerza del practicante y del profesor de nivel medio se va en poder hacer que lo atiendan, que en un momento, como decimos, se enganchen en la clase. Pero cuando se enganchan, un grupo se engancha o un joven se engancha,
es impresionante cómo se trabaja, cómo se pregunta, cómo incluso estas preguntas que parecen tan profundas y tan de lo hondo, inmediatamente ellos la relacionan con su vida, ¿no? Con lo que me pasa, con lo que también lo que pasa en sus familias, en sus entornos, y entonces creo que ayuda a salir de la respuesta fácil, ¿no? Yo creo que un adolescente, nosotros los adultos ya estamos como muy inmersos en los medios donde la noticia o la información es algo rápido, es algo que trata de ser contundente, pero no trata de ser reflexivo ni invitar a reflexionar. Mucho más ellos que están todo el día en ese entorno, ¿no? En ese entorno cognoscitivo de la información de redes. Entonces, bueno, poder pararse y pensar, ¿no? Y decir esto que me pasa, esto que se dice, yo lo puedo ver de otra manera más profunda. Yo puedo pensarlo. Las mismas preguntas que me dan miedo son más que una amenaza, son un camino de autodescubrimiento. Digo, de alguna manera son como pequeños luces o indicadores en el camino porque, como bien explicaban en el bloque anterior, es una etapa muy difícil en la que uno no se va a parar a reflexionar tanto como cuando ya yo por lo menos llegamos a cierta edad y las preguntas se hacen un poquito más urgentes, pero sí relacionar, ¿no? Esto que es posible preguntar y que es posible plantarse ante la realidad y decir, ¿por qué tiene que ser así? ¿Quién dice que tiene que ser así? ¿No? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿No? Y es impresionante, la verdad que es muy, muy lindo realmente cuando uno escucha que los jóvenes tienen esa capacidad profunda de la pregunta, sobre todo así como vos, si el niño tiene el asombro, yo simplificando un poco diría también el adolescente y el joven tienen la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Y bueno, y eso, y estar ahí al lado, acompañándolos a pensar, creo que es fundamental y eso hace un profesor de filosofía en el secundario. Sí. Por aquí Diego dice, en un mundo seducible a lo enmascaradamente confortable, no creo que la humanidad tenga la capacidad de renunciar a lo que le conviene adaptarse. Diego nos dice esto, ¿eh? Hay que pensarla la frase, pero verdaderamente habla de lo que se denomina a veces en el área de psicología la zona de confort. ¿Para qué voy a preguntarme si acá me dice la sociedad que estoy bastante bien, bastante cómodo? ¿Para qué disruptir en esto, ir a quebrar esta realidad que está cómodamente establecida en mi vida? ¿Por qué? Bueno, de eso también se trata, ¿no? Porque a veces cuando nos preguntamos, rompemos con lo que se llama zona de confort y tenemos que ir hacia otros lugares que nos van a llevar hacia lo más profundo, pero también, Lalo, hacia lo más incómodo muchas veces. Y esto que dice, no sé si lo interpreto bien a Diego, pero lo que dices vos, más bien en el ámbito del pensamiento contemporáneo, me refiero contemporáneo de filósofos que están pensando, no de la iglesia, no son de la iglesia necesariamente en el siglo XX y XXI, sobre todo en el XXI, no solamente de que estamos en la zona de confort, sino que toda la maquinaria de comunicación, del consumismo, de cierta, del Social. capital, socialmente, ¿no? Como sistema, lo que hace es que que te quedes ahí. Es decir, la idea es que tengas, que quieras, que consumas y consumas otra cosa y estés tranquilo. Fíjate, cuando vos estás Sí. tranquilo en ese mundo de cosas, bueno, no va a haber mayores ni disruptivos en el pensar, ni mucho menos en el obrar, ¿sí? Es eso, la zona de confort no solamente que estamos, sino que la idea de, es como que hay mucho que induce a que no salgamos de ahí, ¿no? Alguien que está ahí en esa zona de confort, es como, bueno, como que vos estés sentado en un asiento y alguien te acá te dice, bueno, no te levantes que ya te voy a traer unos pochoclos, no te levantes pues ya te voy a dar un helado, o sea, ¿para qué te vas a levantar? Pero eso, en definitiva, y estos pensadores, vuelvo a decir, no son siquiera confesionales cristianos, dicen lo que llevan a ese achatamiento que parece hasta depresión clínica de no querer nada, de no soñar nada, de no querer hacer nada, ¿no? Ese aplastamiento del Es sujeto, cierto. ¿no? Que no significa que está tirado fumando con un vaso de whisky y llorando en la cama, no, está cómodo, pero está aplastado, ¿sí? Está aplastado. Mm. Y el Papa con esto Se entiende desafía, perfectamente siempre en tu dice, imagen. Lalo, hay otro mensaje de Jorge que dice que le encantaría hacer, ¿no?, este profesorado, pero está lejos y ojalá que alguna vez se pueda realizar online.
al menos que se puedan cursar la mayoría de las asignaturas y la práctica, obviamente, en forma presencial. Ojalá se pueda abrir esta posibilidad, nos dice Jorge. Y hablando de esto, contanos puntualmente, otra vez, para aquellos que están en Tucumán o que puedan viajar hacia San Miguel de Tucumán, hacia dónde tienen que viajar, dónde se dicta, cuántas horas semanales, cuántos años, los detalles, si podés, Lalo. Vamos a lo concreto, ¿no? del profesorado, pero antes le A contesto a lo Jorge. concreto. Jorge, mire, bueno, vos sabés que este tema de ser virtual o ser presencial, cuando es un profesorado que está inscrito en el Ministerio de Educación Provincial y Nacional, tiene que seguir las normativas, y las normativas por ahora hacen de que en Tucumán sea presencial, ¿no? Ya veremos más adelante. De todas maneras, y seguramente con Vero te estaremos informando, pues Radio María se porta muy bien siempre con nosotros cuando tenemos algo que ofrecer, en los institutos de formación docentes, o sea, los que forman profesores, los profesorados, tienen una función que a veces no es muy conocida por la gente, pero que está por ley nacional, que es que deben formar a los docentes, deben ocuparse de la formación continua de los docentes. Entonces se dan cursos. Los cursos para los maestros que necesitan puntaje docente, que acá en Tucumán entras en la junta según un puntaje, son presenciales. Pero yo pensé, porque mucha gente los pide, ofrecerlos a eso sí online. Lo que van a tener es un certificado, o sea, no tienen puntaje ni acreditación académica, pero sí un certificado y el mayor premio que es saber. Yo creo que hay dos que me parece que van a estar muy buenos, son todos en el segundo cuatrimestre, ahora lo estamos preparando. Uno que es interesantísimo, que es de mujeres filósofas, ¿no? Mira cómo son los chicos, una de las alumnas, porque ahora que van laicos, van alumnos y alumnas, pregunta a una profesora, ¿y por qué siempre estudiamos los pensadores varones? ¿Qué mujer pensador hubo en Bueno, este claro, ¿y las mujeres? las mujeres? Claro, y decir que sí hay, ¿no? Si hay grandes, no solo en el siglo XX, que son más visibles las pensadoras, sino incluso en la antigüedad y sobre todo en la Edad Media, ¿no? Bueno, hoy se han puesto muy de moda hablar de las beguinas y de este grupo de mujeres que eran estudiosas, místicas, artistas, poetas. Entonces, bueno, el curso de mujeres filósofas, vamos a dar 2 conferencias mensuales en el segundo cuatrimestre y mi idea es presencial en Tucumán para los docentes que quieren capacitarse y tener puntaje docente para su legajo y transmitirlo online para todo el que quiera aprender, que es Genial. lindo. Yo por mis tiempos no hace falta, no puedo hacer Bueno, cursos buenísimo. pero en cuanta cosa pueda meterme que me forme de un poquito más de saber, me sumo, ¿no? Bueno, vamos a lo práctico, si no, Está bueno. bueno, es un profesorado de educación, de educación, de filosofía para enseñar en la secundaria. Como todo profesorado, el cursado es de 4 años, ¿estamos? Eh, los horarios son de 18:30 a 22:30. Eso fue una apuesta muy grande nuestra en el seminario, porque hace mucho que tenemos nosotros el profesorado y el título. Yo, de hecho, soy profesor en filosofía y egresé en el 2000, o sea, desde el 93, el 94 que tenemos. Pero pensamos que poniéndolo a la tarde, hay muchas personas que pueden querer salir de un trabajo bueno, y cursar, ¿no? A la tarde-noche. Acá en Ujú. Tucumán, en otras provincias, a la tarde somos muy nocturnos porque hace mucho calor a la siesta, así que de 18:30 a 22 Claro. o a 22 algunos días se cursa el profesorado y bueno, te permite tal vez trabajar mediodía, que hoy en día es muy difícil, ¿no? Sostener solamente el estudio. Entonces, de 18:30 a 22:30, son 4 años. El título es profesor de filosofía para la educación media, es de nivel nacional, o sea que si vos te vas de Tucumán a otras provincias, el título es válido, no hay que hacer reválidas ni nada, pues son títulos del Ministerio de Educación de la Nación. Eh, ¿Qué vas a cursar? Bueno, vas a cursar con seminaristas, porque ellos son los que están haciendo su formación filosófica antes de entrar a la etapa teológica, y se van a cursar las materias fundamentales de la filosofía, que tiene 2 grandes núcleos: lo histórico, historia de la filosofía antigua, media, moderna, contemporánea, latinoamericana, y las materias sistemáticas, ¿no? Que comienzan con lógica, siguen después obviamente la de introducción a la filosofía, que está en el primer año, antropología, ética, nociología o teoría del conocimiento, epistemología, filosofía de la ciencia, filosofía de la religión, que esa me van a tener a mí de profesor, eh, bueno, hasta llegar al culmen que para nosotros es la filosofía del ser o metafísica, ¿no? Más o menos así, me falta filosofía de la educación. Junto con esto, como todo profesor, tiene todas las materias pedagógicas y didácticas y los complementos de psicología y sociología, que en este caso están muy asociados al nivel medio, ¿no? Psicología
de la etapa de la adolescencia y juventud y la sociología de la educación. Y en todos los años hay prácticas, nada más que las prácticas en campo son tercero y cuarto. En primer y en segundo año hacen pequeñas prácticas o experiencias prácticas para que de entrada se sepa que lo que se está haciendo es saber para ofrecer, ¿no? Y eso es la práctica. No sé qué otra cosa me estoy olvidando. Bueno, la salida La laboral. Que no... dirección, Lalo, ¿te parece que demos la dirección? Avenida Sarmiento 841 es, Avenida Sarmiento 841 para mayor información, para inscribirse, así que vayan por allí para mantenerse. ¿Cuándo empiezan las clases, Lalo? ¿Cuándo es el inicio? Día de San José, aprovecho para invitar a alguien que quedó con dudas, qué sé yo, vaya ese día a la misa y el 20 y el 21 hacemos cursillo de ingreso, se anotan como condicionales, capaz que en ese cursillo de ingreso se sacan más dudas. Bien. Y después se matriculan. Avenida Sarmiento 841, ahí funciona el Seminario Mayor y ahí están en la parte delantera, en el histórico edificio, las instalaciones del profesorado, ¿no? También ahí estudian teología. Los que quieren, los seminaristas y algún laico que le interesa alguna materia teológica, ahí ya no damos titulación, ¿no? Te iba a decir, bueno, perdón, hoy en día con las redes, más fácil para acordarse, porque van a decir algunos, estoy escuchando, estoy en el auto, ¿y cómo hago ahora? Avenida Sarmiento, ¿cuánto? Bueno, el Instagram y el Facebook, Instituto Seminario Tucumán, imposible de errarle, y lo buscan ahí, y en el Facebook y en el Instagram están todos los datos, hay un WhatsApp de contacto, y entonces, bueno, se comunican directamente, ¿ah? Y preguntar, o sea, también interesarse, puede ser que me guste, ¿no? Hablando de dos cositas, ¿no? Que tiene que ver con lo económico, que es algo clave hoy en día. Primero, que es accesible, ¿no? Hemos tratado de hacer lo mínimo a las cuotas. Nos interesa que haya gente, porque justamente el número que nos permite, el número de personas que cursan, que permite seguir siendo acreditado, entonces no nos interesa ni mucho menos que sea una entrada económica para nada, la cuota es muy accesible y la salida laboral es muy buena y capaz que eso hay que decirlo, porque los que me han escuchado hablar, si me fijé, ¿qué voy a hacer de profesor de filosofía? Mira, no hay profesores de filosofía acreditados. ¿Qué quiero decir esto? ¿Hay licenciados y doctores? Sí. Hay muchas personas, vos seguramente también cuando estudias tu carrera han estudiado filosofía como humanidad, y entonces acá el Ministerio de Educación puede tomar un psicólogo, hasta un abogado que tenga buena formación filosófica y que pueda dar filosofía en secundario, pero no es el idóneo. Entonces hay pocos profesores titulados de filosofía para enseñar filosofía, ¿no? Un ingeniero puede enseñar física, por supuesto, ¿no? Pero ¿quién está capacitado para enseñar bien física? Un profesor en física, ¿sí? Bueno, entonces, profesor de filosofía hay mucha salida laboral porque además puede enseñar antropología, toda la rama de la formación ética que esté en la secundaria, todo lo que tiene que ver con política, ciudadanía, con trabajo y ciudadanía o sociedad. Hoy en la reforma curricular, por lo menos en Tucumán, gracias a Dios, se han puesto varias de estas cosas y para todas esas tiene incumbencia el profesor en filosofía, ¿no? Así que si hay salida laboral, ¿no? No crean que es una cosa como uno dice, me voy a dedicar a la poesía, después de qué voy a vivir, no, de esto vas a poder vivir también, ¿no? Excelente, Padre Lalo. Muchas gracias por toda esta información tan valiosa y como vos decías, cualquier novedad que haya en torno a cursos, en torno a todo lo que tenga que ver con formación online, aquí estaremos disponibles para poder difundirlo. Un abrazo fraterno y que sea un buen arranque de este año. Siempre agradecido por el espacio que nos dan.